Estudio y apoyo bíblico. Continuamos. En esta mañana nos corresponde en Éxodo el capítulo 25. Y nuestro tema es propósitos del santuario. Miramos el significado de santuario, que en los tiempos de antes fue un lugar sagrado construido por los hebreos en el desierto del Sinaí. Sirvió como la tienda del encuentro donde Dios habitaba en medio del pueblo de Israel. El santuario fue diseñado bajo instrucciones dadas a Moisés por Dios. Este lugar representaba el centro de la adoración, sacrificios y la comunión con el pueblo de Dios. Entonces vamos a mirar que el santuario en ese tiempo no fue construido, diseñado simplemente porque sí, sino que necesariamente tenía muchos propósitos para con el pueblo de Israel. Ahora vamos a mirar los propósitos que tuvo el santuario y que tiene hoy en día también para cada uno de nosotros. Miremos ahí en Éxodo el capítulo 25, versículo 8. Construirán un santuario para mí y yo habitaré entre ustedes. Entonces mire que el propósito de construir este lugar, este templo, en ese tiempo le llamaban también tabernáculo, ¿sí? Era para en ese lugar poder reunir o concentrar a personas. En ese tiempo era reunir las diferentes naciones, las diferentes tribus a la adoración y acompañar ahí. ¿Para qué? Para que todos dependieran del único Dios bajo un solo lugar y una misma dirección. Miremos qué nos dice en Mateo 18, el versículo 20. Mateo 18, el versículo 20. Porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Mire cómo nos da a conocer aquí que cuando nos reunimos en el lugar de Dios, 1, 2 o 3 o más personas, ahí está Él. Dios está en medio de nosotros, Dios está en medio de ese lugar. Entonces, mire que debemos preocuparnos más los unos por los otros. ¿Para qué? Para estimularnos en el amor y en las buenas obras. No dejemos de congregarnos como muchas personas acostumbran, ¿sí? Sino, como en la palabra también nos dice, animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Entonces mire que en ese tiempo el santuario fue diseñado, construido para reunir en ese tiempo a las naciones, muchas personas. Hoy en día también ese propósito es para cada uno de nosotros. Un lugar donde podemos encontrarnos con Dios más íntimamente, hablar con Él, escucharlo a Él. Entonces, mire que no solamente hoy en día las iglesias, las congregaciones simplemente es porque tienen que existir. También tienen su propósito. Otro propósito que tiene el santuario es para tener una relación cercana. ¿Con quién? Con Dios. Mire que a Dios no le gustaría, a Dios le gustaría más bien relacionarse siempre con nosotros, relacionarse siempre contigo. Dios está interesado en estar siempre cerca
de ti, siempre estar cerca de nosotros, de su pueblo. Él no quiere dar la impresión de ser lejano, de ser distante o inalcanzable. Él desea que como seres humanos, especialmente para los que se han consagrado, somos consagrados, comprender a través de ese lugar, de ese santuario, que Él se goza en estar cerca de sus hijos, que su presencia está con cada uno de ellos y que Dios siempre quiere estar cerca de ti. Y para tener esa relación cercana con Dios, nosotros debemos buscarlo diariamente a través de la comunicación honesta y un corazón dispuesto. Porque no solo se trata en muchas ocasiones de cumplir con rituales religiosos, sino de cultivar una relación íntima, de cultivar una amistad real con Dios. También con el propósito de reconocerlo como Padre, como el único Padre. Debemos hablar con Dios, tener una conversación sincera, de confianza. No solamente hablar con Dios para quejarnos, para exigirle, para pedirle, sino también hablar con Dios, expresar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento. Para ello también es muy necesario que escojamos un horario adecuado para estar a solas con Él, ¿sí? Entonces, mire que el Señor quiere estar cerca de ti siempre, pero también Él quiere que nosotros, que tú estés cerca de Él. Miremos en Éxodo 19. Éxodo 19, el versículo 4-5. Ustedes ya vieron lo que le hice a Egipto y que a ustedes los levanté como sobre alas de águilas y los traje aquí frente a mí. Ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los traeré a ustedes como mi propiedad preferida. Entonces, mire que el Señor también necesita que cada uno de nosotros, que tú también estés cerca de Él. Y para estar nosotros también cerca de Él, es necesario que siempre estemos constantes en el estudio de la Biblia, en el estudio de la palabra. En ella ahí podemos nosotros lo que es escuchar su voz. Es la principal vía de comunicación que podemos tener con Dios, por la cual Dios nos habla y en ella nos revela muchas cosas, nos revela su carácter, nos revela sus promesas, nos revela su voluntad. Entonces tengamos en cuenta que al leer la palabra, que al leer la Biblia, también tenemos la oportunidad para meditar de forma activa. Es decir, no leer por leer, no leer por gusto, no leer simplemente porque nos toca, no leer en muchas ocasiones a toda velocidad, no leer la Biblia simplemente por compromiso. Al contrario, dice, medita en ella. Meditar en ella es cada pasaje, cada versículo que leas, reflexiona, hazte preguntas sobre él, de cómo está llegando a tu corazón, si lo estás entendiendo, qué es lo que te quiere dar a conocer, qué es lo que te quiere explicar. Entonces, debemos realmente también lo que es meditar de la palabra, no solamente leerla, sino también meditar. También en esos momentos tenemos la oportunidad de lo que es de reconocer los errores, reconocer nuestros errores y pedir perdón. Mire que el arrepentimiento sincero
quita cualquier barrera emocional o espiritual que pueda haber entre tú y Dios, entre Dios y nosotros, ¿sí? Entonces, para que siga surgiendo esa relación cercana con Dios, requiere que dejemos el control de todo en sus manos, siempre procurando alinear lo que es nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestro hablar, y conforme a su voluntad, con sus mandamientos. Debemos lo que es en esos momentos también alejarnos de las cosas, de las personas, de las circunstancias que pueden dañar nuestra relación con Dios, que pueden dañar nuestra integridad con Dios. Mire que para estar nosotros también cerca de Él, debemos congregarnos, debemos asistir a una iglesia. No necesariamente, muchas veces personas dicen, no, yo pongo mis oraciones, yo oro todas las mañanas, yo leo la Biblia, con eso basta. No, necesitamos también estar cerca de Él, ¿sí? Mire que en los tiempos de antes, esa construcción de ese tabernáculo o santuario fue para eso, para reunir, para que la gente, las personas siempre se reúnan ahí, porque dice que donde 1, 2 o 3 personas se reúnen en su nombre, ahí está Dios. Entonces, mire que es muy importante asistir a una congregación, asistir a una iglesia, ir a escuchar su palabra en esos momentos, ir a tener una comunicación más íntima con Dios, que no vas a simplemente orar, no vas a simplemente poner versículos en los estados de WhatsApp o en Facebook, en las redes sociales. No, es necesario que también tengamos un encuentro con Dios. No necesariamente va a ser en persona, pero si nosotros le creemos sobrenaturalmente, vamos a tener ese encuentro, lo que es en su morada, en su iglesia. Entonces, mire que debemos congregarnos, debemos asistir a una iglesia regularmente y también con otras personas que compartan nuestra fe, que compartan tu misma fe. Si ya te estás congregando, no dejes de hacerlo, ya que recorrer en la vida, recorrer nuestros caminos, ¿sí? Acompañado de la presencia de Dios, de la mano de Dios, eso nos dará un apoyo y fortaleza en cualquier momento, especialmente en esos momentos que tengamos que pasar por algún desierto, por alguna debilidad en nuestra vida. Es la mejor experiencia que podemos tener al recorrer nuestra vida de la mano de Dios. Entonces, mire que el congregarse permite lo que es servir a Dios y también servir a quienes nos rodean, ya que el amor de Dios también se refleja directamente en la forma en cómo tratas, en cómo cuidas y en cómo extiendes tu ayuda a los demás. ¿Saben, mis hermanos? Nuestra relación con Dios debe ser constante, debe ser siempre. Y no como fue en aquel tiempo cuando, recordemos un poquito, cuando estuvieron las primeras personas que Dios puso en la tierra, que fue Adán y Eva. Recordemos que ellos gozaban de ese privilegio, de disfrutar de la presencia de Dios, porque siempre Él caminaba por ahí, por ese lugar, ¿sí? De esa íntima relación que Adán y Eva tenían con Dios. Ellos disfrutaban de esos momentos, ¿sí? Pero cuando ellos eligieron desobedecer el mandato de Dios, ¿sí? Fue una falla, fue un pecado. Su pecado que llegó a originar la separación entre ellos y Dios. Se rompió la relación, la confianza que había entre ellos y Dios. Y muchas veces hoy hay personas que en algún momento han tenido
han tenido o hemos tenido esa relación íntima con Dios, pero por cosas, por circunstancias o por personas han dejado de tenerla. Se han alejado, se dejaron de congregar, ya no lo escuchan en la palabra. Y mire que muchas veces por descuido, por falta de compromiso, de seriedad, por llegar a priorizar lo que es inclusive otras personas, otras relaciones. Entonces, para que no suceda eso, para que no se rompa esa relación, como sucedió con Adán y Eva, con Dios, para que no suceda eso con nosotros, contigo y con Dios, debe ser continua, debe ser firme. Miremos qué nos dice en Juan 15, versículo 7. Juan 15, el versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Entonces miren que dice, si permanecéis en mí y en mis palabras, permanecen en vosotros. Pedid todo lo que quieras y os será hecho. Entonces miren que el Señor está esperando de muchos, es que nos acerquemos más y más a Él, ¿sí? Que nos comuniquemos con Él. No solo en esos tiempos de que tengamos que pasar por desiertos, por necesidades, por enfermedades, por problemas. No, sino en todo momento. Mire que otro propósito por el cual se construyó, se diseñó el santuario, ese lugar, fue para saber escuchar y obedecer. Es lo que tenía que hacer en ese tiempo muchas naciones, ¿sí? Congregarse en ese lugar, habitar en ese lugar donde Dios también iba a estar y de paso, aparte de hacer presencia, también saber escuchar y obedecer lo que se compartía ahí, lo que se compartía como lo que eran las leyes de Dios. Si nos ubicamos ahí en Éxodo capítulo 25, el estudio de esta mañana, y miramos en el versículo 10 y 11, haz un cofre de madera de acacia, medirá 1 metro con 10 centímetros de largo, 66 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubre el cofre por dentro y por fuera de oro puro y coloca un ribete de oro alrededor de todo el cofre. Haz 4 argollas de oro y colócalas en las 4 esquinas del cofre, 2 a un lado y 2 al otro. En el versículo 17 y 20. Luego construye una tapa de oro puro que mida 1 metro con 10 centímetros de largo y 66 centímetros de ancho. Después construye 2 querubines de oro martillado y colócalos en los 2 extremos. Pon un querubín en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo, formando una sola pieza con la tapa. Versículo 20. Los querubines deben estar frente a frente mirando hacia la tapa y sus alas se extenderán por encima, cubriendo el cofre. En el versículo 23 y 24. Haz una mesa de madera de acacia, la mesa debe medir 90 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubre la mesa de oro puro y hazle un borde de oro alrededor. Y en el versículo 31 y 32. Harás también un candelabro. Toma oro puro y martillo para formar la base y el tronco. Haz flores, copas y pétalos de oro puro. Y únelo todo en una sola pieza. El candelabro tendrá 6 brazos a cada lado del tronco, 3 de un lado y 3 del otro lado. Mire que el propósito en esos momentos también era de que el pueblo de Israel tenían que escuchar
las instrucciones que Dios les estaba dando a través de ¿quién? A través de Moisés, ¿sí? Instrucciones precisas que Dios dio a Moisés para construir el tabernáculo o santuario. Ya miramos que entre ellas se destaca el arca del pacto, construirlo de madera, también cómo debía hacerse el diseño de la tapa del arca, ¿sí? O también llamado propiciatorio, y cómo debía ser el diseño de la mesa, que debía hacerse de oro, y el diseño del candelabro. Entonces, mira, fueron instrucciones para las personas, ¿sí? De cómo ellos debían llevar a cabo la construcción, el diseño de este santuario. Hoy en día tenemos la oportunidad también de ser esas personas, de ser esas naciones, de poder reunirnos en ese lugar para escuchar, pero no solamente oír, escuchar por escuchar, sino también que debemos, dice, obedecer, aplicar a nuestra vida lo que vamos a escuchar. Miramos en Lucas 11:28. Lucas 11:28. Pero Jesús dijo, más bien, qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Miren que nos dice que las personas que escuchamos la palabra de Dios somos dichosos, ¿sí? Especialmente los que la obedecen. Podemos analizar aquí que nos da en conocer el Señor la importancia de poner en práctica su palabra, en lugar solamente de escuchar. Por ejemplo, en el hogar, los hijos no solo deben conocer de reglas, de normas, de leyes, de instrucciones de parte de sus padres. Es necesario, es importante que lo que escuchan, que las instrucciones, los consejos, las leyes, las normas que sus padres les dan en el hogar, ellos las aprendan a obedecer, las aprendan a poner en práctica. ¿Por qué? Miramos lo que dice en Colosenses 3:20. En Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso es lo que agrada al Señor. Entonces, mire que eso es lo que agrada a Dios, eso es lo que agrada al Señor, eso es lo que le agrada en el hogar a los padres, que los hijos aprendan a escuchar y a ser obedientes. Eso es lo que le agrada a cualquier persona en cualquier lugar, ¿sí? En una institución, que los estudiantes obedezcan lo que es las leyes. En las instituciones existen lo que es el manual de convivencia. Obedezcan lo que hay en él. Lo pongan en práctica. Eso es lo que le va a agradar, lo que es a todo docente, a todo directivo que hace parte de esa institución. Asimismo en una empresa, asimismo en un puesto de trabajo, ¿sí? Como empleado, debes obedecer las leyes, las reglas que se imponen por parte de los líderes, de las autoridades, de los patrones, ¿sí? Eso es lo que le agrada a ellos. Entonces debemos tener muy en cuenta que saber escuchar no simplemente es oír y ya, sino también saber obedecer. Tengamos en cuenta que el saber escuchar y obedecer son habilidades fundamentales e importantes para nuestra vida en las diferentes áreas, ya sea personal, familiar, laboral, social o espiritual. Escuchar de parte de una persona, de parte de nosotros, requiere lo que es poner una verdadera atención y especialmente también la oportunidad de poner en práctica lo que estamos escuchando. Mire que eso va más allá de las palabras. Por ello, siempre practiquemos lo que escuchamos
con humildad, con disposición a la obediencia. Eso nos va a permitir mostrar de parte de nosotros, mostrar de parte de ti, respeto ante esa autoridad, ante esa persona, ante ese lugar. Es decir, mostrar una buena convivencia por seguir normas, por seguir leyes, normas institucionales, reglas familiares en el hogar. Y de esa manera evitaremos muchos acontecimientos negativos, evitaremos lo que es muchas consecuencias. Y lo mismo sucede en la parte espiritual. El saber escuchar y obedecer a Dios en su palabra nos va a permitir lo que es traer bendiciones a nuestra vida. De lo contrario, va a suceder que podamos atraer lo que es consecuencias. Otro propósito por la cual se llevó a cabo el santuario en ese tiempo o el tabernáculo fue para que toda la persona a la cual estaban encargando esa labor, ese trabajo, esa actividad, ¿sí? Lo hicieran de manera decentemente y en orden. Hoy en día también Dios quiere en cada uno de nosotros que todo lo que hagamos en cualquier lugar, en cualquier parte y ante cualquier persona, se haga decentemente y en orden. Si recordamos en el estudio de hoy, ¿no? Fue la construcción del santuario. Se hizo en orden, se siguió instrucciones, un diseño, un protocolo específico, donde Dios le entregó a Moisés planos en el monte del Sinaí y obra que se llevó a cabo paso a paso, desde la estructura exterior hasta el mobiliario más sagrado. Es lo mismo que en esa mañana estamos invitados nosotros, que debemos aplicar a cualquier tarea, a cualquier proyecto, a cualquier actividad, ese plano, ¿sí? Procesos claros, procesos estructurados y también la oportunidad de preguntarnos qué tipo de actividad, qué tipo de proyecto, grande o pequeño, estás llevando a cabo en orden. O en ocasión ya lo has hecho, pero no has contado con ese orden. No has contado con ese plano, lo has hecho tal como se te ocurrió, tal vez a la ligera, y por no llevar ese orden, en resultados no lo has terminado, lo has dejado a medias. Mire que es necesario que intentes organizar ese proyecto, esa actividad, ¿sí? En las diferentes áreas para tener los resultados con éxito, tener lo que llegar a tener con éxito cada objetivo que te has propuesto y hacer lo que es las cosas decentemente y en orden. Es cuando tú estableces lo que es objetivos, defines con claridad qué metas, qué propósito quieres lograr con esa obra que vas a construir, que vas a llevar a cabo. También en esos momentos la oportunidad para asignar lo que es recursos necesarios, herramientas necesarias, el presupuesto necesario, inclusive el personal necesario para llevar a cabo esa actividad o ese trabajo. Mire que un pequeño ejemplo en cuanto a la educación, los docentes. Un docente lleva un orden, ¿sí? Un docente, un profesor, una profesora lleva un plan, una estructura didáctica de aprendizaje. ¿Para qué? Para guiar las competencias de los estudiantes durante el ciclo escolar. Entonces, en nuestra vida, para empezar a hacer algo, contamos con el apoyo de alguien, contamos con un plano, contamos con una estructura. ¿Cuál es el objetivo principal? Entonces debemos tener en cuenta que si deseamos realizar algo, alguna actividad, ¿sí? En cualquier lugar, debe ser decentemente y en orden.
Entonces, ¿cuáles son las prioridades o tareas que debes estructurar, que necesitan ser estructuradas para poder darle la forma, para poder también tener el equilibrio? Reconozcamos, mis hermanos, que necesitamos ayuda para organizar algún aspecto específico de nuestra vida, ¿sí? Sea de trabajo, sea personal. Mire que el orden refleja en ti lo que es los valores. Entonces es muy importante que todo lo que se haga, así como tuvieron este orden en aquellos tiempos esas personas para llevar a cabo ese santuario, ese tabernáculo, ese lugar, asimismo hoy nos invita a que cada uno de nosotros también llevemos ese orden, no solamente a nivel laboral, sino también en la parte espiritual. Y otro propósito por lo cual se construyó este lugar, este santuario, para mostrar una buena actitud. ¿Cuál era la actitud de esas personas que estaban trabajando, que estaban construyendo, que se les asignó una tarea a cada uno y la estaban haciendo con una buena actitud? Entonces, mire que es muy importante también mostrar buena actitud a lo que hacemos en los diferentes lugares. Miramos que nos dice en los versículos 1 y 2, versículos del 1 al 7 de Éxodo 25. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que me traigan ofrendas. Tú aceptarás lo que cada uno haya dispuesto a dar de corazón y voluntariamente para mí. Eso es lo que recibirás de ellos: oro, plata, bronce, tela azul, morada y roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para colocar en el efod y en el pectoral. Mire que dice ahí en el versículo 2, tú aceptarás lo que cada uno ofrende de corazón y voluntariamente para mí. Entonces mire que Dios, en aquel tiempo y hoy, Dios no exigió un impuesto, una ofrenda obligatoria. Lo que a Él le interesaba y le sigue interesando es la buena actitud del dador, la buena actitud de la persona que ofrenda. Entonces mire que en ese tiempo eran los bienes, el dinero, lo cual reflejaba la devoción del corazón de cada persona que ofrendaba. Entonces mire, el Señor nos invita a aplicar esta buena actitud siempre, no solamente cuando tengamos que ofrendar en nuestra congregación, en una iglesia, no solamente cuando suceda eso, sino también cuando tengamos que hacer las cosas fuera de ello, en otros lugares, ¿sí? Mire que en muchas ocasiones hay muchas personas que a pesar de que están trabajando, les están pagando, les están dando un sueldo, lo hacen de mala gana, fruncen su cara, ante cualquier mandado es yo por qué, o sea, entre sí hay muchas cosas negativas que se ponen. Entonces mire que ahí también un servicio, servir en cualquier lugar y ante cualquier persona, también se necesita que aprendamos a tener una buena actitud. Entonces mire que debemos tener lo que es esa buena actitud. Mire que las cosas de Dios siempre son para aprender algo, ¿sí? El que se llevara a cabo la construcción del tabernáculo, del santuario, del templo, ¿sí? Fue para aprender a llevar un orden, fue para aprender a acercarse más, a tener más apoyo, a tener más respaldo, que era el de Dios, y Dios iba a estar ahí, ¿sí?
También lo que es para que esas naciones estuvieran también más cerca de Él, porque tiempos atrás se habían lo que es alejado, para saber escuchar, para saber obedecer, para poder estar en ese lugar todos reunidos y para tener un buen carácter, una buena actitud. Mire que la palabra de Dios, lo que Dios hace, siempre trae un aprendizaje. La Biblia no simplemente es para leerla, la Biblia no simplemente es para tenerla de adorno, la Biblia no simplemente es para leerla en la carrera de inclusiones, no, sino que debemos, aparte de leerla, aparte de estudiarla, meditarla, escucharla, obedecerla ¿en qué? Llevando a la práctica lo que en ella nos pide. Eso fue lo que en ese tiempo quiso con esas naciones, con el pueblo de Israel, que se concentraran en ese lugar, que todos reunidos ahí pudieran tener lo que es una misma dirección, poder depender solamente del único Dios y especialmente llevar a cabo todas las instrucciones que Él les daría en sus leyes, que eran los 10 mandamientos. Entonces, mire que la buena actitud debe demostrarse en cualquier área de nuestra vida, en el trabajo, en algunas relaciones, como relación en el hogar, como familia, como parejas, como padres e hijos, en cualquier proyecto y especialmente en lo espiritual. La buena actitud no solo cambia cuando enfrentamos retos diarios, sino que también nos transforma por completo y los resultados son mucho mejor. Entonces, mire que la actitud es el motor principal para convertir cualquier situación en una gran oportunidad de aprendizaje. Lo que sucedió con el pueblo, con esta nación. Ellos ahí en los primeros versículos de Éxodo 25 nos habla sobre las ofrendas, ¿sí? Lo hicieron de manera voluntaria, con un corazón dispuesto, construyeron el santuario, ¿sí? Obedeciendo las instrucciones, tal como lo estaba designando Dios a través de Moisés. Entonces, busquemos siempre el aprendizaje nosotros ante cualquier cosa que vayamos a realizar. Que tengamos en claro el por qué y para qué de eso que vamos a llevar a cabo. El por qué y para qué lo vamos a construir. ¿Sí? ¿Qué es lo que has decidido construir en tu vida? ¿Qué es lo que has decidido llevar a cabo en tu vida? Que no simplemente sea porque sí, porque toca, por compromiso, sino porque realmente haya propósitos. No solamente propósitos para ti, sino también propósitos para los demás. Entonces, mire que el santuario fue construido para establecer una relación cercana con Dios y el pueblo. Miremos ahí en Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. El versículo 16. Ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, mire que en esta mañana el Señor nos dio a conocer a través de su palabra la organización. El detalle que se dio al construir su morada. Hoy a nosotros, en esta mañana, como todos los días nos invita a algo, hoy nos invita a ser organizados, si no lo somos, en las diferentes áreas de nuestra vida, especialmente en lo que hagamos y especialmente si hacemos parte de ese lugar
o si somos ese templo, si tú eres ese templo, que tengamos la oportunidad de darlo a conocer con nuestra vida. ¿Por qué? Porque si Dios habita en ti, si Dios habita en nosotros, es lo mínimo que podemos dar a conocer buenas cosas. Ya Dios no solo habita en ese lugar hecho de piedra, sino también en el corazón de cada persona, especialmente en las personas que han dispuesto a hacer ese templo para Dios. Esas personas que han dispuesto a estar también cerca de Él, no solo a esperar que Dios esté cerca de ti, no solo a esperar a que Dios esté cerca de nosotros, sino que también a que tú estés cerca de Él. Y no solo en los momentos buenos, en los momentos de victoria, donde todo marche bien, sino en cualquier circunstancia que estemos pasando, ¿sí? Mire que en aquel tiempo llegaron a construir, a llevar a cabo, ese santuario fue en el desierto de Sinai, ¿sí? Entonces, mire, a nosotros podemos estar pasando por muchos desiertos, dificultades, problemas, enfermedades o muchas cosas negativas, ¿sí? No solamente en ese tiempo debemos acudir, buscar, estar cerca de Dios, hablar con Él, hacer oración. No, Dios quiere que en todo momento estemos cerca de Él. ¿Para qué? Para que así podamos, lo que es estar siempre alimentados espiritualmente y poder lo que es, ¿cómo es? Y poder enfrentar cualquier circunstancia, pero con el respaldo, con la ayuda de Dios. Y lo podemos hacer, como clarito nos dice, a través de su palabra. Entonces, mire que el mensaje de esta mañana fue darnos a conocer qué propósitos tuvo en ese tiempo el santuario con las diferentes naciones de aquellos tiempos, ¿sí? Llevar a cabo un plano, llevar a cabo una estructura, llevar a cabo un orden y especialmente obedecer las instrucciones de cómo se debía hacerlo y para qué y por qué. Era la razón por que se construía este lugar. Asimismo, hoy es para cada uno de nosotros de cómo nosotros debemos llevar a cabo cada cosa, cada proyecto, cada actividad, cada tarea, puede ser grande o pequeña, pero que siempre podamos contar especialmente con el respaldo de Dios. Recibamos instrucciones de parte de Él para llevar a cabo cualquier cosa. Recibamos, escuchamos, obedezcamos sus instrucciones. Así como los hijos reciben instrucciones, reglas, normas en el hogar para su bien, asimismo es en la parte espiritual. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que todo lo que hagamos sea bien, se haga bien, especialmente que podamos tener lo que es un carácter, una buena actitud positiva. Que todo lo que hagamos, que todo lo que demos, ¿sí? En lo espiritual, en tu congregación, en tu iglesia, tienes que ofrendar, tienes que diezmar, tienes un ministerio, tienes una responsabilidad. Hazlo con amor, hazlo con buena actitud. No porque te toca, no por obligación, no. Hazlo por amor, hazlo como aquellas personas en ese tiempo. Israel ofrendó, dio, dice voluntariamente, no obligados. Una ofrenda obligada, ¿sí? En la congregación, en la iglesia, no sirve. A Dios no le sirve.
Dice muy, muy clarito Dios ahí en Éxodo 25, en el versículo 2, que lo que a Él le agrada es la buena disposición, es la buena actitud. Entonces, que tengamos siempre esa actitud de poder llegar a ese lugar, de poder acercarnos a ese lugar, a ese santuario, con buena actitud, con la disposición de escuchar, de obedecer. Entonces, mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana. Que el Señor los bendiga.